los últimos años, la cirugía de columna ha tenido un avance espectacular. Tecnologías como el sistema robótico cuentan con innumerables ventajas tanto para el paciente como para el cirujano. Pero ¿en qué casos está indicado el uso de la cirugía robótica? En unos momentos, un especialista, el doctor Bartolomé Oliver, nos lo explica con todo detalle. Muy bien, pues con todo detalle. Es de las pocas veces que un médico que se llama Bartolomé está con nosotros. Él nació en Palma de Mallorca, nosotros también nacimos en Mallorca. Son muchas coincidencias. Él responde al nombre del doctor Oliver. Es un gran especialista, como se ha dicho ya, en columna vertebral, en cirugía de la columna. Es neurocirujano, se formó con los grandes, estuvo en varios sitios del mundo, concretamente en el Karolinska, en Suecia, también en Montreal, en Pittsburgh, distintos lugares, y trabaja en Cataluña, en Barcelona, concretamente en la Clínica Tecnon. Bueno, también otra precisión, buenos días, doctor Oliver. Buenos días. Otra precisión es que en familia nos llaman Tolo. Exacto, somos es el primer tolos. Tolo que viene al programa. Así que, y no sabía que era usted mallorquín cuando le llamamos, pero claro, tenía muchas sospechas. Sí, con el nombre es una pista bastante certera. Sí. ¿Cuántos años lleva en Cataluña? Pues yo me fui de Mallorca en el año 70 a empezar la carrera, y la hice en Barcelona, y luego hice la especialidad aquí en Madrid, en La Paz, y después volví a Cataluña, e iniciamos el servicio del Hospital de San Pablo, entonces, fue la fundación de la neurocirugía en San Pablo, y a partir de ahí pues íbamos haciendo salidas periódicas para formarnos en aspectos concretos de la especialidad en diferentes centros del extranjero. Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, ¿no? Que me gustaban aquellas batas que llevaban en los años 80 los médicos. Muy largas y con pliegues. Sí, y la imagen de Pere Pons y de grandes especialistas con esas batas grandes y aquel salón de actos con el artesonado tan maravilloso, ¿no? Que parece que si uno no tiene conocimiento no puede hablar allí. Es verdad. Hay que saber mucho para estar allí, ¿no? Bueno, doctor Oliver, vamos con el tema. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la columna vertebral? ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, lo hemos elegido porque hay una innovación tecnológica que es el único robot en España de estas características, de la marca Mazo, que se aplica a la cirugía de la columna, y en todo el sur de Europa hay muy pocos. Hay uno en Italia, que se puso un poco más tarde que el nuestro, y el nuestro. En cambio es una tecnología que está muy difundida en Estados Unidos, en Alemania, en otros países, ¿no? Incluso en el mundo árabe, en algún sitio. Y es una tecnología que lo que ofrece es un incremento importante de la seguridad del paciente cuando se colocan prótesis en columna vertebral. Y hoy en día el número de pacientes que requieren prótesis en la cirugía de columna es muy elevado. También hay que pensar que los problemas de dolor de espalda es la segunda causa de consulta en una consulta general, después del catarro común. No significa que todos vayan a tener que ir a operarse, como es lógico, pero que es un problema de salud que incide realmente en una proporción enorme de la población y que, por lo tanto, el porcentaje que tiene que recurrir a cirugía se beneficia de estas tecnologías más modernas que ofrecen mayor seguridad. Claro. Y... Pero usted ha pasado por todas, con ese tiempo que ha ocurrido, tiene la ventaja de que ha visto cómo se fijaba la columna con una artrodesis, cómo se ponían los expansores, cómo se solucionaba problemas de obstrucción de estenosis del canal lumbar. Bueno, muchísimas cosas que en este momento tenemos que explicar qué es, porque hay mucha gente operada, claro, que está bien, y mucha gente operada que puede no estar igual de bien. Pero, ¿cuál es el tránsito que con esta nueva tecnología hemos hecho? Eso es lo que tenemos. Pero antes, si le parece, vamos a recordar la columna vertebral para que sepan el territorio donde vamos a trabajar hoy. Perfecto. La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible.
Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis, o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios, y también pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad, pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía. Bueno, es una visión general de la columna, de aquellas patologías que pueden ocurrir. Pero le pregunto una cosa, si es posible que, si yo le digo que el 95% de los pacientes que tienen una lumbalgia, un dolor lumbar, o tienen, a lo mejor el 95% no necesitan, el dolor desaparece por sí mismo y no vuelve. ¿Eso ocurre? ¿Puede ocurrir? Sí, yo creo que, para decirlo de una forma fácil e inteligible, yo diría que la lumbalgia aguda no es un tema quirúrgico, es siempre un tema de tratamiento médico porque normalmente remite. El problema es cuando un paciente tiene una lumbalgia crónica que nunca acaba de estar bien y esto afecta su calidad de vida de forma importante. O sea que el tipo de paciente que tiene que someterse a cirugía es un tipo de paciente que tiene una dolencia crónica, que no ha logrado con tratamientos más conservadores solucionarla y que además le afecta su calidad de vida. Claro. Usted sabe que cuando hablan los traumatólogos de la cadera dicen, cuando él es resistente a la medicación, o sea que sigue el dolor a pesar de la medicación, es indicación quirúrgica. Bueno, estoy hablando en líneas generales. En este caso es bastante parecido, es decir, cuando ya se cronifica la molestia, ven que tiene una alteración, porque luego hay distintos modelos, hay personas que tienen, por lo que sea, ¿usted cree que la falta de ejercicio físico influye mucho en las alteraciones lumbares? El hecho de tener una musculatura débil hace que el soporte muscular alrededor de las vértebras sea malo y puede predisponer a tener más molestias. Pero también hay que decir que a veces el exceso de ejercicio mal, podríamos decir, conducido en edades ya no de jovencito, también ocasiona problemas agudos de columna. Creo que un tema también importante para clarificar, porque de columna se habla mucho, ¿no? A lo mejor habría que diferenciar lo que son síndromes compresivos, y claro. Me explico. O sea, si un paciente tiene una compresión de nervios o de médula a nivel cervical, a nivel dorsal, o de nervios a nivel lumbar, es un problema que requiere la descompresión y puede requerir cirugía mucho más precozmente que sin necesidad de llegar a ser un problema crónico. En cambio, el dolor de espalda solamente por, podríamos decir, patología axial, no de compresión de nervios, es el que sí que ha de pasar unos filtros, podríamos decir, de tratamiento conservador previos para considerar la cirugía. No significa que tengan que ser muy largos, pero sí que han de ser un mínimo de requerimientos para poder determinar que aquel paciente requiere cirugía para su problema. Claro, claro. Un neurocirujano se dedica a muchas cosas, puede dedicarse a muchas cosas. Dentro de lo que es el grueso de la patología de la columna vertebral, ¿qué significa en el conjunto de su actividad? Aproximadamente ahora el 60% de la actividad es cirugía de columna, en mi caso. 60%. Y el 40% es cirugía cerebral. Es que no quiero dejar de lado el hecho de que hablamos del lumbar, pero también tenemos la columna cervical. Que es muy importante. Muy importante y muy delicada en muchos aspectos. Estamos en otro territorio, aunque parezca que es el mismo, es un territorio muy especialmente... Y luego están la oncología, ¿no? Los tumores cerebrales. ¿Trabajan ustedes ese aspecto? Sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, a nivel de columna cervical. En los últimos 2 años hemos iniciado una nueva unidad dedicada a la hipermovilidad de la columna cervical,
Curiosamente es un cuadro muy infradiagnosticado y mal conocido, no solo en España, sino a nivel internacional, del cual recibimos una afluencia importante de enfermos extranjeros con este problema, que a veces están realmente muy invalidados y que con una fusión de la columna cervical se soluciona su problema, ¿no? Fue cuando le descubrimos, o yo por lo menos descubrí, digo, hombre, qué interesante, me da la impresión de que es mallorquín, es un gran especialista, está en Barcelona, en la Clínica Tecnon, porque habían hecho una unidad, la dimos aquí en directo, una información, hipermovilidad cráneo-cervical, y en concreto del síndrome de Arnold-Chiari, ¿no? Exacto. Muchos de estos pacientes tienen asociado un síndrome de Arnold-Chiari, otros no. Algunos son enfermos de una enfermedad del tejido conectivo, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que hace una conectivopatía. Y que hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Estos son pacientes del tipo de hipermóvil. Y entonces realmente ese exceso de movilidad de las vértebras cervicales les ocasiona problemas a veces incluso de parálisis y problemas incluso cerebrales. Lógicamente. No sé si estarán mis compañeros preparados en este momento, pero sí me gustaría que viéramos, ya que estamos hablando de él, el síndrome de... Luego volvemos a la columna, que es a lo que hemos venido a ver, la tecnología nueva que utilizan ustedes en la Clínica Tecnon de Barcelona, con pocos lugares en el mundo. Pero vamos a ver esa técnica que fue cuando le conocí en quirófano. Vamos a ver. La malformación de Arnold-Chiari consiste en tener una reducción de la capacidad del cráneo en la zona posterior de la cabeza, de forma que parte del tejido cerebral normal, las amígdalas cerebelosas, se hallan descendidas dentro de lo que es el agujero de salida del cráneo, con lo cual se crea un problema de espacio en la comunicación cráneo-cervical que ocasiona una dificultad de movimiento del líquido cefalorraquídeo entre estas dos compartimentos, el craneal y el espinal, y esto es la base de la producción de la sintomatología de esta patología. Los pacientes, a pesar de ser una malformación congénita, normalmente desarrollan manifestaciones clínicas en la edad adulta o en la adolescencia. Principalmente son dolores de cabeza, trastornos neurológicos que pueden ser progresivos, incluso alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la coordinación. Pueden ser muy variados los síntomas que produce esta enfermedad. El tratamiento base principal de la malformación de Arnold-Chiari consiste en devolver una conexión adecuada entre el compartimento craneal y el cervical al producir una descompresión del hueso y de la dura madre en esta región, permitiendo que la comunicación del líquido cefalorraquídeo se normalice y no produzca patología, como decíamos antes. Esta cirugía es una cirugía muy bien tolerada, con muy pocas complicaciones, es un estándar dentro de nuestra realización quirúrgica habitual y que facilita que el paciente tenga una recuperación rápida y se solucionen sus problemas. Esto fue la extraordinaria novedad de esta unidad que se implantó en la Clínica Tecnon de Barcelona. Nosotros recogimos esta información, usted apareció en las noticias que tenemos en este programa y, bueno, ya lo ha visto. ¿Algo que añadir más a este asunto? Bueno, tal vez podemos pasar a comentarle un poco, como me he preguntado antes, lo de los tumores cerebrales. Sí. Pues también comentarle que nuestra dedicación en este campo ha sido principalmente en los tumores de base de cráneo, ¿no? Ah, sí. Que son, la mayoría de ellos se pueden intervenir a través de la nariz. Claro. ¿No? Y otros no, pero muchos de ellos sí. Y también es otro tipo de cirugía mínimamente invasiva que hacemos con mucha frecuencia en nuestra unidad. Claro. Los tumores de la base de cráneo están refiriéndose a aquellos que incluso están muy cerca de la hipófisis, ¿no? Es decir, claro, por ejemplo, los tumores de hipófisis o que están en relación a esta área es la indicación principal del abordaje endoscópico endonasal, que es, claro, es un tipo de cirugía muy bien tolerada y con unas posibilidades de éxito grandes, ¿no? Claro. y poco agresivas para el paciente. que es una vía, data de mucho tiempo, ¿no?
porque la vía esa, el sí, utilizar la vía la nasal, cranotomía es una cosa que la hemos visto históricamente toda la vida, ¿no? Pero la vía nasal, ¿cuándo empieza? La vía nasal empezó hace muchos años, pero realmente la que podríamos considerar actual, que es con endoscopia, se inicia alrededor del 2005, de forma generalizada. Antes de ayer. Es curioso el hecho de que un día leía en una revista médica que en un periodo de más o menos 10 años variamos un porcentaje enorme, el 80% de nuestras técnicas quirúrgicas. Y al principio me pareció exagerado, pero luego cuando lo piensas... No lo es. No lo es. O sea, con pequeños detalles sí, se varía todo de una forma muy rápida. Mucha gente nos critica el hecho de que antes esto servía y ahora no. Y es que no somos nosotros, es producto de la investigación y de la respuesta de los pacientes ante distintos comportamientos o distintos parámetros, ¿no? Es decir, y hemos evolucionado muchísimo. El que se para se cae de la bicicleta. Y como nos ocupa hoy un hecho de una nueva tecnología que se introduce, pues te abre un campo de posibilidades en cuanto a seguridad y hacer cirugías más complejas que a lo mejor antes no se podían hacer, ¿no? Seguridad y precisión y rehabilitación más corta y más rápida. Sí, mejor recuperación. Claro. Bueno, pues como fue su noticia, nosotros tenemos algunas preparadas. Ana Villalta, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos otra vez con las noticias. Buenos días. El Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más extendido en el mundo. Solo en España afecta a más de 160.000 personas y podría duplicarse en los próximos años debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, poco a poco se abre la esperanza gracias a innovaciones tecnológicas como la realidad virtual. Contra el Parkinson, abre y cierra la mano. Esto, las nuevas tecnologías. Venga, pues vamos a mover esos cocos. Yo quizá en ese tiempo me he encontrado muy bien. Terapias que se aplican con pruebas de realidad virtual, para los enfermos tan fácil como un juego de niños. Gracias a este casco con electrodos, los pacientes controlan con su mente el videojuego que ven a través de estas gafas de realidad virtual. Son las nuevas tecnologías con las que los enfermos de Parkinson pueden reentrenar su cerebro. El tratamiento de forma continuada se ha demostrado ya que ayuda a la recuperación neuronal. Pues mejoría motora, algunos mejoría en el sueño y mejoría en la estabilidad también. A Chelo le diagnosticaron la enfermedad hace 8 años, con tan solo 46. Estuve con una depresión sin poder salir a la calle de 3 años y medio. 3 sesiones y empezó a mejorar notablemente. La movilidad, no tenía ninguna rigidez, tenía controlados los trastornos del sueño, que es muy importante en esta enfermedad. Eva intenta controlar su equilibrio. Es otro de los daños más evidentes en este trastorno. Sin miedo. Este dispositivo mide los impulsos que controlan cada uno de sus movimientos. Nos permite identificar si el usuario pierde el equilibrio por la derecha o por la izquierda. Son tratamientos más allá de una pastilla. Cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos de esta enfermedad en nuestro país. Con estas terapias se abre la puerta al menos para una mejor calidad de vida de estos enfermos. Y como saben, en este programa siempre estamos atentos a las últimas novedades tanto en medicina como en dermatología estética. Pilar Roldán nos da una novedosa técnica que elimina la grasa localizada sin necesidad de cirugía. Hoy vamos a hablar del Cool Sculpting. Es un tratamiento que elimina la grasa localizada. Es número 1 en el mundo y esta técnica lo que hace es bajar la temperatura de las células grasas, destruyéndolas y eliminándolas por completo, sin dañar la piel. Y la doctora Mercedes Sainz de Santa María nos va a explicar en qué consiste este tratamiento. Cool Sculpting es una técnica que nos permite eliminar los acúmulos de grasa localizada de una forma segura, efectiva, rápida y sin cirugía mediante la disminución de la temperatura, de forma localizada. Se basa en el principio de que las células grasas son mucho más sensibles al frío que el resto de tejidos, de forma que no se daña ni la piel ni el resto de tejidos adyacentes. ¿Y el tratamiento es doloroso? El tratamiento no es doloroso, solamente va a notar la paciente una ligera molestia durante los primeros minutos que va a desaparecer en cuanto alcancemos la temperatura deseada. Ese frío va a actuar como un anestésico local. Perfecto. ¿Y en qué partes del cuerpo se puede realizar este tratamiento? Cool Sculpting se puede realizar en la zona del abdomen, en los flancos, en la cara interna de muslos, las cartucheras, en la zona inferior de los brazos y en la zona de la papada. Bueno, pues empezamos el tratamiento. Pues lo primero que vamos a hacer después de haber marcado a la paciente es aplicar una toallita que lo que va a hacer es preparar la piel para que la proteja a la hora de poner el aplicador de frío. Posteriormente vamos a aplicar el gel
que nos va a ayudar a hacer el efecto de succión y de vacío cuando coloquemos el aplicador. Nos permite eliminar en torno a un 30 o 40% del volumen del panículo adiposo en cada una de las sesiones, es decir, la sesión se puede repetir en la misma localización, hay que esperar por lo menos un mes, pero se puede repetir si queremos potenciar esos resultados. A continuación ponemos el aplicador en la zona que hemos marcado previamente y lo que nos va a hacer en el mismo momento es producir una succión de ese acúmulo de grasa localizada. No se produce una sobrecarga ni del hígado ni del riñón y la paciente va a ir eliminando ese acúmulo de grasa durante las siguientes semanas o incluso meses. Los resultados se empiezan a ver en torno al mes, aunque el efecto óptimo se obtiene a los 3-4 meses de la sesión. Bueno, pues una revolución total el poder eliminar la grasa de forma localizada sin tener que pasar por cirugía. Es un tratamiento sencillo, rápido y que está dando muy buenos resultados. Bueno, eso de que está dando muy buenos resultados está muy bien, es un buen axioma para cualquier indicación. Pero, bueno, el problema es que cuando a alguien no le funciona algo, ese es el 100% de él mismo, ¿no? Entonces los resultados, bueno, lo importante es que sean más del 90%, no siempre. Lo digo porque muchas veces dicen, no, me dijeron o dijeron en televisión que esto daba muy buenos resultados. Efectivamente, dar más del 60, 70%. Bueno, no es que no tengo el dato estadístico de esta técnica, pero sí lo quiero matizar, ¿no? Porque a veces hay personas que, bueno, tienen patologías que no se puede hacer la succión de la grasa de esta manera, ¿no? Cada cual, como siempre, ¿no? La indicación. Bueno, doctor Oliver, ha llegado el momento. Bueno, el robot Mazor, ¿no? Es un robot internacional, pocos hay en el mundo, ustedes lo manejan, es robótica, es preciso, da una gran seguridad, usted está encantado con él, le ha hecho cambiar el chip de lo que es el proceso que íbamos implementando. Y luego me tiene que matizar eso de qué mantiene usted en las técnicas quirúrgicas, no robóticas. Porque hemos visto hasta cómo se hacían artrodesis de todo tipo, cómo se ponían expansores y tal. Entonces usted me dice, no, eso ya no se hace, pues perfecto, pero tenemos que informar. Así que vamos con el informe cirugía robótica de columna. Es un paciente con una estenosis de canal en L4, L5 y una discopatía degenerativa en L5S1. Ahora, la primera fase, vamos a planificar la colocación de los tornillos transpediculares en este paciente mediante un TAC que se ha realizado antes de la cirugía. La planificación lo que permite es elegir la mejor trayectoria para estar en la mejor disposición el tornillo dentro de la vértebra y determinar con precisión las dimensiones del tornillo apropiado para el paciente, que luego el robot repite fielmente, de manera que no solo es la planificación, sino que después el proceso quirúrgico será exactamente lo que hemos diseñado aquí. Hay dos niveles de seguridad, el nivel de seguridad anatómico te lo da el robot y luego el funcional lo compruebas con la estimulación. Entonces sabes pues, que ni anatómicamente ni funcionalmente está nada mal colocado. Ahora ponemos el primer agarre en la vértebra. Bueno, entonces ahora lo que hemos de ver es que esto esté muy bien centrado en la columna. Con esto ahora vamos a coger las referencias para que el robot sepa dónde está. Entonces ahora lo que hacemos es planificar las entradas en la piel para hacer una incisión más limitada.
esta guía es la que luego permite poner el tornillo en la dirección adecuada y también hacer el control de que la posición es la correcta. Todo va encaminado a que la seguridad del paciente sea la mayor posible con la tecnología actual, ¿no? Bueno, es que a mí me han impresionado dos conceptos, porque cuando ves algo que se utiliza en el bricolaje, ¿no? Para introducir clavos o en las tecnologías que utilizamos más en plan familiar, y lo ve ahí, la seguridad anatómica. Es decir, usted ha dicho dos cosas: seguridad anatómica, es decir, que lo que ha visto con la imagen le permite saber dónde tiene que poner el tornillo, pero luego ha dicho, y además la capacidad funcional, de que se mantenga íntegra la capacidad funcional, es decir, que los nervios que llegan a esa zona no se estén lesionados o que no se dañen. Claro, entonces, si todo eso es así, no falla. Bueno, este es el aumento de seguridad que ofrece la tecnología actual, ¿no? La seguridad anatómica se basa, como hemos visto, en la planificación, la reproducción precisa por parte del robot y el control posterior. Con el simple arco de imágenes podemos controlar con precisión que las guías que hemos colocado están donde las habíamos planificado. Además, la seguridad funcional, como decíamos, es el hecho de comprobar que no hay ninguna irritación por el acto quirúrgico de los nervios que están alrededor de la zona que operamos. Claro. También esa parte funcional la podemos aplicar al hecho de que no siempre hay que hacer fusiones, o sea, artrodesis, que elimine el movimiento de la columna. En ocasiones podemos recurrir a sistemas dinámicos. Se ponen los tornillos y en vez de poner un sistema rígido, se pone un sistema que mantiene el movimiento. Flexibles. Claro. Flexibles. Una indicación excepcional para esto es precisamente las estenosis de canal o espondilolistesis degenerativas. Vamos a ver el informe que tenemos de estenosis de canal un segundo, porque hay mucha estenosis de canal a partir de cierta edad, y estamos hablando también en cierta manera, aunque hablamos de la columna vertebral de toda la sociedad, estamos hablando en personas más mayores, en patología, columna vertebral, personas mayores. Vamos con esta información. Los problemas de espalda están entre las afecciones más comunes que sufren las personas mayores de 65 años, pero la más frecuente es sin duda la estenosis del canal lumbar. De hecho, el 95% de los varones y el 80% de las mujeres padece este estrechamiento. Este trastorno consiste en la disminución de manera congénita o degenerativa de los diámetros del canal lumbar, por lo que se comprimen todos los nervios que se dirigen hacia las extremidades inferiores. Sus síntomas principales, que llegan a ser muy invalidantes, son dolor en la zona lumbar y en las piernas, así como hormigueos y pérdida de fuerza. Cuando el tratamiento conservador a base de fármacos, rehabilitación y ejercicio no ha funcionado, la opción terapéutica es la cirugía. Esta patología tiene un gran impacto en la calidad de vida y elevados costes sanitarios. Doctor Oliver, doctor Bartolomé Oliver, ¿por qué aumenta tanto la estenosis del canal en la sociedad, gente mayores a partir de 55 o 60 años? ¿Por qué aumenta? Bueno, el hecho de que vivamos más años y hace que veamos mucha más patología degenerativa lumbar. No solo de estenosis, muchas veces es deformidad de la columna vertebral por degeneración de los discos y de las articulaciones. Claro. Un hecho a resaltar es la clínica principal de la estenosis de canal, es la claudicación al caminar. Es el paciente que se tiene que parar al caminar por el dolor que le aparece o la pérdida de fuerza en las piernas. Y esta patología se ha beneficiado mucho de la cirugía mínimamente invasiva, porque en vez de tener que hacer grandes cirugías, hoy estamos haciendo cirugía a través de unos dilatadores tubulares para ir descomprimiendo las zonas de estenosis sin tener que hacer grandes aperturas, claro, que evidentemente en pacientes mayores pues siempre retrasa la recuperación. Primero la falta de ejercicio y luego la hidratación. Muchos pacientes que no beben suficientemente agua se hidratan bien o líquidos, los discos intervertebrales se degeneran más fácilmente, hay el componente de la artrosis, se vive más años, todo eso está influyendo muchísimo, ¿no? Sí, seguro que sí, pero hemos de reconocer que
tenemos unas lagunas de conocimiento muy grandes en cuanto a la causa de la degeneración discal, porque probablemente la causa principal es todavía desconocida y la que valoramos con mayor incidencia es la historia familiar, la genética. Si tienes buena genética, se te degeneran menos los discos, y si la tienes mala, se te degeneran más. Pero usted decía hace un momento que leyó en una revista clínica, estaba leyendo, dice que, bueno, que los avances en 10 años son como copernicanos, de 360 grados, y le pareció una exageración. Si tenemos que aguantar 10 años más para ver cuál es la causa de la generación y ver cuál es la causa de la estenosis. Exacto. ¿Aguantamos? Aguantaremos. Sí. Bueno, pues ya ven ustedes, un gran especialista, trabaja en Barcelona, en Cataluña, está con nosotros hoy, esta mañana, agradecemos mucho en Madrid. Veo que le entusiasma el quirófano, sobre todo dirigir, tener grandes discípulos. Clínica Tecnon, última tecnología, pero sin conocimiento imposible de progresar. Exacto, ¿no? Tecnología sola no sirve. Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molta sort. Adéu. Gràcies. ¿Sabían